Mi yerno me susurró basura de la calle mientras servía la cena, y lo que hice después dejó a todos en silencio. Era una frase que jamás pensé que alguien me diría a mí, Isabel Morales, a mis 70 años, en mi propia casa de Coyoacán. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a mostrar que somos fuertes juntos. Esa noche de jueves, mientras servía el pozole rojo que había preparado desde las 5 de la mañana, escuché su voz baja, casi pegada a la cuchara. Basura de la calle. Era mi yerno, Julián. Mi sangre se congeló como el atole que se olvida en la estufa. No lo dijo fuerte, pero lo suficiente para que sus palabras se clavaran en mis huesos gastados, en mi corazón ya tan cansado de latir para otros. Mi casa olía a chile guajillo y comino, ese aroma que había perfumado mi cocina durante 50 años de matrimonio con Manuel. Las paredes de azulejos de Talavera, que mi difunto esposo había traído de Puebla para nuestra luna de miel, parecían testigos mudos de mi humillación. El comal de barro, heredado de mi madre, descansaba sobre la mesa de madera donde había alimentado a 3 generaciones. Y ahí estaba yo, Isabel, con mi delantal bordado a mano, sirviendo con las mismas manos arrugadas que cosieron el vestido de primera comunión de Clara, que curaron sus rodillas raspadas, que trabajaron en la tiendita del barrio hasta los 60 años para darle una vida mejor. Julián estaba sentado en la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de Manuel durante 45 años de matrimonio. Su camisa de marca contrastaba con mis manos manchadas de chile. Me veía con esos ojos fríos que había aprendido a reconocer. La misma mirada que le daba a los vendedores ambulantes cuando les gritaba que se alejaran de su casa, mi casa, la casa donde yo había parido a Clara entre estas mismas paredes, donde había velado a Manuel cuando la diabetes se lo llevó, donde había llorado cada noche de soledad hasta que mi hija me convenció de abrir las puertas de mi hogar a su nueva familia. Clara, mi única hija, ni siquiera levantó la vista del teléfono. Sus uñas postizas brillaban bajo la luz del comedor, mientras escribía mensajes, ajena al veneno que su marido acababa de escupir sobre la comida que yo había preparado con amor. Llevaba puesta una blusa que costaba más que mi pensión de 2 meses, comprada con el dinero que Julián manejaba tan bien, según ella. Mis nietos, Sofía de 12 años y Emilio de 8, masticaban en silencio, mirando sus tablets como si el mundo real no existiera, como si su abuela no existiera. Basura de la calle. Las palabras se repetían en mi cabeza como las campanas de la iglesia del Sagrado Corazón que suenan cada domingo a las 8, solo que esta vez no era llamada a misa, sino llamada a la realidad. Yo, que crié a Clara sola cuando su padre murió de un infarto a los 55, que alimenté a sus hijos cuando ella no tenía tiempo de cocinar, que limpié su vómito cuando llegaba borracha de sus fiestas universitarias, que hipotequé esta misma casa para pagarle la carrera de administración que nunca terminó. Yo, que a mis 70 años sigo levantándome a las 5 de la mañana para que el desayuno esté listo cuando ellos bajan por las escaleras de mi casa, arrastrando los pies como si vivir aquí fuera una condena. El pozole se enfrió en mi plato. Mis manos temblaron alrededor de la cuchara de peltre que Manuel me había regalado en nuestro primer aniversario. El vapor del caldo se alzaba como las oraciones que ya no tenía ganas de hacer, como los suspiros que se me escapaban cada vez que entendía un poco más mi nueva realidad. Era una extraña en mi propia casa, un mueble viejo que estorbaba en la sala nueva que ellos habían remodelado con mi dinero. Nadie me defendió. Nadie me dijo gracias por la comida. Clara siguió revisando mensajes de sus amigas del gimnasio, planeando probablemente otra cena en un restaurante caro, mientras yo me quedaría cuidando a los niños y lavando platos hasta la madrugada. Julián sonrió satisfecho, como si acabara de ganar una batalla que yo no sabía que estábamos peleando. Y yo me quedé allí, invisible, un fantasma que servía pozole en su propia cocina, en su propia mesa, rodeada de su propia familia que ya no la veía como familia. Me levanté en silencio, como había aprendido a hacer todo en estos últimos 2 años. Recogí los platos con movimientos mecánicos, automáticos, los mismos gestos que había repetido miles de veces cuando Manuel y Clara me agradecían la comida, cuando esta mesa era un lugar de risas y no de humillaciones susurradas. El agua caliente del fregadero me quemó las manos, pero no tanto como las palabras de Julián me habían quemado el alma. Esa noche, después de lavar los platos en silencio, de acomodar las sobras que nadie agradecería mañana, de apagar las luces de una casa que ya no se sentía mía, algo se rompió dentro de mí, no mi corazón, porque eso se había roto hace mucho tiempo. Se rompió mi paciencia, se rompió mi sumisión,
Se rompió esa parte de mí que creía que el amor de una madre, de una abuela, tenía que tragarse cualquier cosa para mantener unida a la familia. Mientras subía las escaleras hacia mi recámara, que ahora era el cuarto de atrás según Julián, escuché su risa mezclarse con la de Clara viendo la televisión en la sala. Mi sala. Riéndose probablemente de algún chiste sobre suegras fastidiosas, mientras yo subía cada escalón sintiendo el peso de 70 años de dar sin recibir, de amar sin ser amada, de existir sin ser vista. Esa noche comprendí que basura de la calle no era solo un insulto, era una declaración de guerra. Y por primera vez en mi vida, yo estaba lista para pelear. No era la primera vez que Julián me humillaba en mi propia casa. 3 días antes, mientras yo limpiaba la mesa después del desayuno, él me había dicho mientras apartaba mi plato con disgusto: «Usted debería estar en un asilo, doña Isabel, no aquí dando lástima». Y yo, como siempre, sonreí. Tragué saliva y fingí no escuchar. Pero esa noche, basura de la calle, fue demasiado. La frase me quemó la garganta como si hubiera bebido agua de Jamaica hirviendo. Me senté en el borde de mi cama, esa cama matrimonial donde Manuel y yo habíamos dormido abrazados durante 45 años. El colchón se hundía del lado donde él solía dormir, como si su ausencia pesara más que su presencia. En la mesita de noche todavía estaba su rosario de madera, el que su madre le había regalado cuando nos casamos en la parroquia de San Juan Bautista. Toqué las cuentas gastadas y me pregunté qué habría hecho él si hubiera escuchado a Julián llamarme basura. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha. Clara tenía 5 años cuando Manuel murió. Yo trabajaba en la tiendita de doña Carmen vendiendo dulces y cigarros desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mis manos se llenaron de callos contando monedas. Mis pies se hincharon de estar parada en ese piso de cemento frío. Pero cada peso que ganaba era para Clara, para sus útiles escolares, para su uniforme, para que no sintiera la ausencia de su padre en forma de carencias. Cuando Clara cumplió 15 años, vendí las joyas de mi boda para pagarle la fiesta, mi anillo de compromiso, los aretes de perlas que mi madre me había heredado, la cadenita de oro que Manuel me regaló cuando nació Clara. Todo se fue al Monte de Piedad para que mi hija tuviera su vestido rosa de princesa y pudiera bailar el vals en el salón del club social. «Gracias, mamá, eres la mejor», me había dicho esa noche, brillando entre las luces doradas del salón. Durante su preparatoria, Clara quería estudiar administración en la Universidad Anáhuac. «Es muy cara, mija», le dije. Pero ella lloró tanto, me abrazó tanto, me prometió tanto que sería la mejor estudiante, que hipotequé esta casa. Mi casa. La casa que Manuel había construido ladrillo por ladrillo trabajando de albañil, donde habíamos plantado juntos el árbol de bugambilias que ahora cubría todo el patio trasero. Firmé esos papeles con manos temblorosas, confiando en que mi hija valoraría el sacrificio. Pero Clara nunca terminó la carrera. En segundo semestre conoció a Julián en una fiesta. Él estudiaba ingeniería, venía de una familia bien del Pedregal, tenía carro propio y le prometía una vida que yo nunca podría darle. Clara comenzó a llegar tarde, a faltar a clases, a gastar el dinero de las colegiaturas en ropa y salidas con él. Cuando confronté a mi hija, me gritó por primera vez en su vida: «Tú no entiendes nada. Julián me va a dar lo que tú nunca pudiste». Esas palabras me dolieron más que todos los años de trabajo en la tiendita. Se embarazó de Sofía a los 20 años. Julián desapareció 3 meses, diciéndole que no estaba listo para ser padre. Clara volvió a casa llorando, con la panza creciendo y el corazón roto. Yo la recibí como siempre, sin reproches, sin te lo dije. Vendí mi máquina de coser Singer, esa que había sido de mi abuela y con la que yo cosía ropa para vender y complementar los ingresos, para comprar la cuna, el carriola, todo lo que el bebé necesitaría. Cuando nació Sofía, Julián regresó con flores y promesas. «Ya maduré, amor», le dijo a Clara. «Quiero ser un buen padre, un buen esposo». Mi hija lo perdonó instantáneamente, como si los meses de abandono no hubieran existido. Yo callé como siempre. Preparé la recámara de al lado para que vivieran temporalmente, mientras Julián se acomodaba en el trabajo. Ese temporal duró 12 años. Durante todo este tiempo, yo fui la nana, la cocinera, la lavandera. Cuando Clara quería salir con sus amigas, yo me quedaba cuidando a Sofía. Cuando Julián tenía compromisos de trabajo, yo hacía las tareas con mi nieta mientras Clara veía sus novelas. Mis días comenzaban antes del amanecer preparando desayunos y terminaban después de medianoche lavando la ropa de toda la familia. Los fines de semana, mientras ellos iban a centros comerciales o a casa de los padres de Julián en Las Lomas, yo me quedaba limpiando, cocinando el domingo, planchando la ropa de la semana. Cuando nació Emilio, hace 8 años, yo ya tenía 62. Mi espalda dolía constantemente de cargar niños,
Mi vista se cansaba de zurcir calcetines rotos. Mis rodillas crujían al subir escaleras. Pero ahí estaba yo, despertándome cada 3 horas para preparar biberones porque Clara necesitaba dormir para verse bien. Julián se mudó a la recámara principal, mi recámara, alegando que necesitaba descansar para rendir en el trabajo. Yo me fui al cuarto pequeño de atrás, el que había sido de la muchacha cuando teníamos dinero para pagar empleada doméstica. Durante estos años, Julián fue estableciendo su territorio. Cambió la sala por muebles modernos, más acordes a su estatus. Reemplazó mi televisión vieja por una pantalla gigante para ver sus partidos. Transformó el estudio de Manuel, donde mi esposo guardaba sus libros de albañilería y sus herramientas, en su oficina personal, con escritorio de cristal y sillón de piel. Cada cambio me hacía sentir más extraña en mi propia casa, como si fuera una inquilina temporal en un lugar que ya no me pertenecía. Las facturas llegaban a mi nombre, pero Julián las revisaba para ayudarme. El gas, la luz, el teléfono, el agua. No se preocupe, doña Isabel, yo me encargo de todo, decía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y yo, agradecida, le daba el dinero de mi pensión cada mes. 1,500 pesos que se desvanecían en servicios de una casa donde ya no era la dueña, sino una especie de empleada sin sueldo. Clara trabajaba medio tiempo en una oficina del gobierno, pero su salario se iba en gastos personales. El gimnasio, las comidas con amigas, la ropa, los tratamientos de belleza. «Ay, mamá, tú no entiendes lo caro que está todo ahora», me decía cuando yo sugería que ayudara con los gastos de la casa. Además, tú ya viviste tu vida, ahora déjanos vivir la nuestra. Esa frase se me quedó grabada como cicatriz. Los cumpleaños de mis nietos eran organizados por Julián en salones elegantes. Yo cocinaba la comida para llevar porque nadie hace mole como la abuela, pero en las fotos aparecía solo la familia nuclear: papá, mamá e hijos. Yo era la proveedora invisible, la que cargaba las bolsas de regalo, la que limpiaba después de las fiestas mientras ellos descansaban. Mi cumpleaños número 70 pasó desapercibido. Esperé todo el día una llamada, un abrazo, aunque fuera un felicidades distraído. Solo el cartero me felicitó cuando firmé una carta certificada. Esa noche lloré abrazando la foto de mi boda con Manuel, preguntándome cuándo había dejado de importar, cuándo mi amor se había vuelto invisible, cuándo mis sacrificios se habían transformado en obligaciones que nadie agradecía. Ahora, sentada en mi cama, rodeada de fantasmas y recuerdos, entendí que Julián no me había llamado basura de la calle, por impulso. Era el resultado de años de pequeñas humillaciones que yo había permitido, de límites que nunca puse, de un amor que se había vuelto servidumbre. Mi generosidad se había convertido en mi prisión, y la llave la tenía un hombre que ni siquiera me consideraba digna de respeto básico en mi propia casa. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada gesto de Julián llevaba veneno. Cuando le servía el café por las mañanas, él apartaba la taza como si mis manos estuvieran sucias. «Está muy dulce», decía, aunque llevaba décadas preparándoselo igual. Cuando yo barría el patio, él pasaba por donde ya había limpiado con sus zapatos enlodados, dejando huellas deliberadas en el piso de mosaicos que mi madre había elegido para esta casa hace 50 años. Clara se había vuelto su cómplice silenciosa. Ya no me dirigía la palabra directamente. Todo pasaba por Julián. «Dile a tu mamá que los niños van a comer en casa de mis padres. Avísale que no prepare cena para nosotros, que no se meta en nuestros asuntos». Era como si yo fuera una empleada doméstica que molestaba con su presencia. Mi propia hija me había borrado de su vida sin siquiera decírmelo a la cara. El jueves de esa semana, mientras limpiaba el baño principal, el que había sido mío y de Manuel, encontré papeles escondidos detrás del espejo. Facturas de tarjetas de crédito a nombre de Julián, con compras que yo jamás había visto. Restaurantes caros, ropa de marca, hasta un viaje a Cancún del que nunca me habían hablado. Los montos me marearon. 30,000 pesos aquí, 20,000 allá. ¿De dónde sacaba Julián ese dinero si su trabajo en la empresa de su cuñado apenas le daba para vivir modestamente? Mis manos temblaron mientras revisaba cada papel. Había un contrato de algo que no entendía, con firmas que parecían mías, pero que yo jamás había puesto. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como tambores de guerra. Guardé los papeles en mi delantal y bajé a la cocina con las piernas como gelatina. Esa tarde, mientras preparaba albóndigas en chipotle, el platillo favorito de Sofía, mi nieta bajó por un vaso de agua. Tenía 12 años, pero hablaba como adulta, con esa seguridad que dan las pantallas y la información sin límites. Se acercó a mí tímidamente, algo extraño en ella que siempre había sido directa y espontánea. «Abuela», susurró, mirando hacia las escaleras para asegurarse de que nadie bajara. «Ayer escuché a mi papá hablando por teléfono.
Decía que ya casi tienes que firmar algo, que después te vas a ir a vivir a otro lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que te vayas. ¿Es cierto que te van a llevar a un lugar de ancianos? Se me cayó la cuchara de madera al suelo. El ruido resonó en la cocina como un disparo. Sofía se acercó más y me abrazó la cintura con esa fuerza desesperada de los niños cuando sienten que algo terrible está por pasar. No llores, abuela. Yo te voy a cuidar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala, el único mueble viejo que Julián no había cambiado porque no estorbaba su decoración. Era el sillón donde Manuel se sentaba a leer el periódico los domingos, donde yo amamantaba a Clara cuando era bebé, donde veíamos juntos las telenovelas de las 8. Ahora era solo un mueble que recordaba tiempos mejores. A las 3 de la madrugada bajé al sótano. Hacía años que no entraba ahí. El aire olía a humedad y a recuerdos guardados. Entre cajas de adornos navideños y ropa vieja de Clara, estaba el cofre de Manuel. Un baúl de madera que él había hecho con sus propias manos cuando nos casamos, donde guardaba las cosas importantes. Yo nunca lo había abierto después de su muerte. Me daba miedo enfrentar lo que quedaba de él, como si abrir ese cofre fuera a aceptar definitivamente que nunca volvería. Con las manos temblorosas giré la llave que colgaba de una cadenita en mi cuello desde el día del funeral. El cofre se abrió con un gemido, como si también hubiera estado esperando este momento. Dentro encontré fotografías nuestras, cartas de amor que me escribía cuando trabajaba en obras lejanas, y papeles que no entendía del todo, escrituras, documentos del banco, inversiones de las que nunca me había hablado. Y en el fondo, envuelta en un pedazo de tela bordada, una carta escrita con su letra firme y cuidadosa. Isabel, mi amor eterno, si estás leyendo esto, es porque alguien intenta robarte tu dignidad, y yo ya no estoy para defenderte. No tengas miedo, mi cielo. Todo lo que trabajé durante 40 años está protegido para ti. En el Banco Azteca, bajo tu nombre, hay una cuenta que nunca tocamos. Son los ahorros de toda mi vida de trabajo, más las inversiones que hice en secreto para darte seguridad cuando yo faltara. Son 28 millones de pesos. Busca a la licenciada Laura Ortega en el despacho Morales y Asociados. Ella tiene copias de todo y sabe qué hacer. No permitas que nadie te trate como si no valieras nada. Tú vales todo para mí. En esta vida y en la siguiente. Tú, Manuel, que te ama por siempre. Se me nubló la vista. 28 millones de pesos. Yo, la basura de la calle, tenía en mis manos un futuro que ellos ni siquiera imaginaban. Manuel, mi querido Manuel, había trabajado en silencio todos esos años extra. Había ahorrado peso por peso. Había invertido con la ayuda de un compadre contador. Todo para protegerme cuando él ya no estuviera. Lágrimas calientes corrieron por mis mejillas mientras abrazaba la carta contra mi pecho. Era como recibir un abrazo de Manuel desde más allá de la muerte. Durante 2 años había vivido creyendo que estaba sola, vulnerable, dependiente de la caridad de mi hija y su esposo. Y todo este tiempo había tenido en mis manos la llave de mi libertad. Guardé todos los papeles en una bolsa de plástico y volví a mi cuarto. Por primera vez en meses, me miré en el espejo del tocador que había heredado de mi madre. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas profundas, cabello blanco despeinado, ojos cansados, pero por primera vez en mucho tiempo, esos ojos tenían un brillo diferente. No era tristeza ni resignación. Era algo que había olvidado que existía, esperanza. Al día siguiente, después de servir el desayuno y ver a Julián irse al trabajo con esa sonrisa de superioridad que se había vuelto su gesto permanente, marqué el número que venía en la tarjeta que Manuel había guardado con la carta. Una voz amable me contestó: Despacho Morales y Asociados. Habla la licenciada Laura Ortega. Mi voz salió quebrada al principio. Licenciada, soy Isabel Morales, viuda de Manuel Morales. Encontré una carta donde me dice que la busque. Hubo una pausa, y luego una calidez inmediata en su voz. Señora Isabel, lo he estado esperando durante 2 años. Su esposo me dejó instrucciones muy claras. ¿Puede venir hoy a mi oficina? Esa tarde, mientras Clara y Julián creían que había ido al mercado de San Juan, me senté frente a la licenciada Laura en una oficina elegante de la colonia Roma. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y ojos inteligentes, que me trató con el respeto que había olvidado que merecía. Señora Isabel, me dijo mientras abría una carpeta gruesa. Su esposo lo dejó todo protegido. Nadie puede tocar ese dinero sin su firma y su presencia personal en el banco. Usted es la dueña absoluta. Además, me pidió que la protegiera si alguien intentaba manipularla o aprovecharse de usted. Le conté todo. Las humillaciones, los papeles que había encontrado, las amenazas de enviarme a un asilo,
las sospechas de que Julián estaba forjando mi firma. Laura tomó notas con expresión seria. Señora Isabel, lo que me describe es abuso financiero y psicológico hacia una persona mayor. Es un delito federal. Si usted quiere, podemos tenderles una trampa para que se expongan completamente. Por primera vez en 2 años, sonreí con ganas verdaderas. Licenciada, creo que ya es hora de que Julián sepa con quién se metió. Llegué a casa esa tarde con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera estado cargando una piedra gigante durante años, y finalmente alguien me hubiera ayudado a quitármela. El aroma de frijoles refritos que había dejado en la estufa me recibió junto con las voces de Clara y Julián discutiendo en la sala. Me quedé en la entrada de la cocina, escuchando sin ser vista. Ya es hora, Clara. Tu mamá no puede seguir viviendo aquí, decía Julián con esa voz autoritaria que usaba cuando creía que tenía razón. Mira este lugar. Huele a viejo, a medicina, a... no sé, a cosas que ya pasaron. Mis clientes vienen a veces y es embarazoso. Pero es que... Clara intentaba interrumpir, pero él siguió como tren sin frenos. Además, está chocha. Ayer me puso sal en el café en lugar de azúcar. La semana pasada se olvidó de la estufa prendida 3 horas. Y no me digas que no has notado cómo nos mira, como si fuéramos los malos de la película cuando solo queremos lo mejor para ella. Me asomé por la puerta entreabierta. Julián paseaba por la sala como león enjaulado, gesticulando con las manos. Clara estaba sentada en el sofá, retorciéndose las manos en el regazo. Llevaba puesta la blusa nueva que había comprado la semana pasada, esa que costaba más que mis gastos de comida de un mes. Julián, es mi mamá, susurró Clara, pero su voz no tenía la fuerza de una hija defendiendo a su madre. Sonaba más bien como alguien pidiendo permiso para sentirse culpable. Y yo respeto eso, amor, dijo él, sentándose a su lado y tomándole las manos con esa falsa ternura que había perfeccionado durante años. Por eso encontré el lugar perfecto. Casa de Reposo Guadalupe, en Xochimilco. Es muy bonito. Tiene jardines, enfermeras las 24 horas, actividades para personas de su edad. Va a estar mucho mejor ahí que aquí, sintiendo que estorba. ¿Estorba?, preguntó Clara, pero sin convicción real. Mi amor, míralo objetivamente. Nosotros trabajamos, tenemos una vida social. Los niños están creciendo y necesitan su espacio. Tu mamá se la pasa encerrada, hablando sola, aferrándose a recuerdos de cuando tu papá vivía. No es sano para ella ni para nosotros. Desde mi escondite vi cómo Clara asentía lentamente, como cuando era niña y yo la convencía de tomar la medicina que no le gustaba. Pero ahora era Julián quien la convencía, y la medicina amarga era yo. ¿Y el dinero?, preguntó Clara. Los asilos son caros. Julián sonrió con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. De eso no te preocupes. Tu mamá tiene su pensión. Y bueno, esta casa vale mucho. Con la venta podríamos pagar el asilo y nos quedaría para comprarnos algo más moderno, más acorde a nuestro estilo de vida. En Polanco, tal vez, o en Santa Fe. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo querían deshacerse de mí, sino que también querían vender mi casa. La casa que Manuel construyó ladrillo por ladrillo, donde nacieron mis recuerdos más preciosos, donde cada rincón guardaba pedazos de mi vida. La casa que ahora valía millones porque el barrio se había puesto de moda, pero que para mí no tenía precio. No sé, Julián, dijo Clara, pero su resistencia era débil como café aguado. Se va a poner muy triste. Al principio, sí, pero después van a agradecer que tomáramos esta decisión por ella. Los viejos no saben lo que les conviene, Clara. Son como niños. Necesitan que otros decidan por ellos. Ahí estaba. Me había reducido a una niña problemática de la que había que deshacerse. 70 años de vida, de experiencia, de criar hijos y superar tragedias. Y para él yo era solo una anciana inconveniente que no sabía lo que le convenía. Entré a la sala pisando fuerte, haciendo que mis chanclas sonaran contra el piso de mosaicos. «Buenas tardes», dije con la voz más neutra que pude encontrar. Ambos se sobresaltaron como niños sorprendidos robando dulces. «Mamá», dijo Clara poniéndose de pie rápidamente. «No te escuchamos llegar». «Ya me di cuenta», respondí dirigiéndome a la cocina. «Voy a servir la cena». Durante la cena, el ambiente era tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Sofía y Emilio comían en silencio, sintiendo la electricidad en el aire sin entender qué pasaba. Julián me miraba de reojo, probablemente preguntándose cuánto había escuchado. Clara picoteaba su comida sin apetito, evitando mi mirada. «Abuela», dijo Sofía de repente, «mañana tengo festival de Día de Muertos en la escuela. ¿Me ayudas con mi altar?». Antes de que yo pudiera responder, Julián interrumpió. «Tu mamá te va a ayudar, princesa. La abuela tiene otras cosas que hacer». «Pero mamá no sabe hacer flores de cempasúchil como la abuela», protestó Sofía.
Y además, la abuela me contó historias del bisabuelo Manuel que están padrísimas. Las historias de los muertos no son para niños, sentenció Julián. Es mejor que no llenes su cabeza con esas cosas viejas. Emilio, que tenía 8 años pero era observador como búho nocturno, preguntó, ¿por qué papá habla de la abuela como si no estuviera aquí? Se hizo un silencio incómodo. Clara tosió y cambió el tema. ¿Ya terminaron su tarea? Esa noche, después de lavar los platos y cuando creían que ya estaba dormida, Clara subió a mi cuarto. Se sentó en el borde de mi cama como cuando era pequeña y tenía pesadillas, pero ahora la pesadilla la tenía despierta. Mamá, comenzó con voz temblorosa, tenemos que hablar. Habla, mija, dije, aunque ya sabía lo que venía. Julián y yo hemos estado pensando, tal vez sería mejor que buscaras un lugar donde estuvieras más cómoda, un lugar con gente de tu edad, con actividades, con cuidados médicos. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado el discurso frente al espejo. Le temblaba la voz y no podía mirarme a los ojos. ¿Me estás corriendo de mi propia casa, Clara? Pregunté directamente. No, exclamó. Luego bajó la voz. No es eso, mamá. Es que, mira, tú ya cumpliste tu papel de madre. Criaste a tu hija, trabajaste, te sacrificaste. Ahora es momento de que descanses, de que otros se encarguen de ti. ¿Y quiénes van a ser esos otros? ¿Las enfermeras de un asilo que no me conocen? Clara se retorció las manos. Mamá, no seas dramática. Hay lugares muy buenos ahora, con televisión por cable, comida balanceada, doctores... ¿Y tú? La interrumpí. ¿Tú también crees que estorbo? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No estorbas, mamá. Nunca has estorbado. Pero Julián dice que... Julián dice, repetí lentamente. ¿Y qué dices tú, Clara? ¿Qué dice mi hija? Se quedó callada un largo rato. Afuera se escuchaban los grillos del jardín y el rumor lejano del tráfico en la avenida Coyoacán. Finalmente habló, con voz tan baja que tuve que acercarme para escucharla. Yo digo que tengo miedo, mamá. Miedo de que Julián se canse de nosotros, de que se vaya como se fue mi papá cuando me eras chiquita. Miedo de quedarme sola otra vez con los niños, sin saber cómo mantenerlos. Ahí estaba la verdad desnuda. Mi hija no me estaba abandonando por maldad, sino por terror. El mismo terror que yo había sentido cuando Manuel murió y me quedé sola con ella. Pero había una diferencia crucial. Cuando yo tuve miedo, me aferré más a mi hija. Ella se estaba aferrando al hombre que me despreciaba. Mija, le dije, tomándole las manos frías, ¿qué pasaría si yo ya no estuviera? ¿Si mañana me muriera? ¿Crees que Julián se quedaría contigo solo por amor? Se soltó llorando como cuando era niña y se lastimaba las rodillas. No sé, mamá. No sé nada. Solo sé que estoy cansada de pelear, de decidir, de cargar con todo. Julián toma las decisiones y yo solo tengo que seguirlas. Es más fácil así. ¿Más fácil para quién, Clara? ¿Para ti o para él? No me respondió. Se levantó, me dio un beso en la frente como cuando yo la consolaba a ella, y se fue sin decir nada más. Pero yo había visto algo en sus ojos que no había visto en años. Duda. Por primera vez, mi hija estaba cuestionando las decisiones de Julián, aunque fuera en secreto, aunque fuera con miedo. Esa noche supe que el tiempo se me acababa. Julián ya había tomado su decisión y estaba convenciendo a Clara poco a poco. Pero ahora yo tenía algo que él no sabía que tenía: información, recursos. Y la licenciada Laura esperando mi llamada. Era momento de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente desperté antes del amanecer, como había hecho durante 50 años. Pero esta vez no fue por costumbre o por obligación. Fue porque había tomado una decisión que me tenía despierta desde las 3 de la madrugada, dándole vueltas como a un rompecabezas que finalmente había encontrado su última pieza. Me vestí con cuidado especial. Me puse el vestido azul marino que había guardado para ocasiones importantes, el que Manuel me había comprado para nuestro aniversario número 30. Me peiné con esmero. Me puse los aretes de perlas que había recuperado del Monte de Piedad cuando mi situación económica mejoró un poco. Y por primera vez en meses, me miré al espejo y me gustó lo que vi. No era una anciana derrotada. Era Isabel Morales, viuda de Manuel Morales, dueña de esta casa y de su propio destino. Preparé el desayuno como siempre: huevos rancheros para Julián, café de olla bien cargado, tortillas recién hechas. Pero esta vez lo hice con una sonrisa diferente. No era la sonrisa servil de siempre, sino la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no saben. Cuando Julián bajó, vestido con su traje gris que se creía elegante pero que a mí me parecía de vendedor de seguros, le serví su plato con la misma deferencia de siempre. Él ni siquiera me dio los buenos días. Solo revisó su teléfono mientras comía,
como si yo fuera un mueble que servía comida. Julián, le dije con voz suave, limpiándome las manos en el delantal. He estado pensando en lo que platicaron ayer usted y Clara. Levantó la vista del teléfono con sorpresa. Creo que era la primera vez en meses que yo iniciaba una conversación con él. ¿Ah, sí? Dijo con esa sonrisa condescendiente que reservaba para cuando creía que alguien le iba a dar la razón. ¿Y qué piensa, doña Isabel? Pienso que tal vez tenga razón. Quizás sería mejor firmar algunos papeles para que usted y Clara me ayuden con las decisiones importantes. Ya estoy muy grande para estas cosas. La sonrisa se le amplió hasta parecer la de un tiburón que huele sangre en el agua. Dejó el tenedor a un lado y se inclinó hacia mí con interés renovado. Me da mucho gusto escucharla decir eso, doña Isabel. Es una decisión muy madura de su parte. Yo tengo un amigo notario que puede ayudarnos con los trámites. Podríamos hacerlo esta misma semana. ¿Esta semana? Pregunté, fingiendo sorpresa. ¿No es muy rápido? No, se apresuró a decir. Estas cosas es mejor hacerlas pronto, antes de que los años pesen más y sea más difícil tomar decisiones claras. Clara apareció en la cocina en ese momento, todavía en bata, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de haber llorado. Al ver nuestra conversación, se detuvo en seco. ¿De qué hablan?, preguntó con voz cautelosa. Tu mamá ha tomado una decisión muy sensata, anunció Julián con triunfo. Va a firmar un poder legal para que nosotros podamos ayudarla con sus asuntos financieros y médicos. ¿Verdad, doña Isabel? Verdad, confirmé, viendo cómo los ojos de Clara se llenaban de alivio y culpa a partes iguales. Creo que ustedes saben mejor que yo lo que me conviene. ¡Ay, mamá!, exclamó Clara viniendo hasta abrazarme. Vas a ver que esto va a ser lo mejor para todos. Julián va a encargarse de todo. Tú no vas a tener que preocuparte por nada. El abrazo de mi hija se sintió como despedida, y en cierta forma, lo era. Era la despedida de la Isabel ingenua que había creído que el amor familiar era incondicional, que había confiado ciegamente en la bondad de las personas cercanas. Esa tarde, mientras Clara llevaba a los niños a sus actividades extraescolares y Julián estaba en el trabajo, marqué el número de la licenciada Laura. Licenciada, soy Isabel Morales. Julián mordió el anzuelo. Quiere que firme papeles esta misma semana. Perfecto, señora Isabel. Esto es mejor de lo que esperábamos. Voy a preparar todo para grabar la conversación cuando él le presente los documentos. ¿Se siente preparada para esto? Más que preparada, licenciada. Se siente liberador. Una cosa importante. Cuando él le presente los papeles, finja que los está leyendo cuidadosamente. Hágale preguntas, pídale que le explique todo con detalle. Queremos que quede muy claro en la grabación que él sabe exactamente lo que está haciendo y que está intentando engañarla. Después de colgar, fui al banco con los documentos que Manuel había guardado. El gerente, un hombre joven que me trató con una cortesía que había olvidado que existía, confirmó todo lo que la licenciada Laura me había explicado. 28 millones de pesos en una cuenta que solo yo podía manejar. Me extendió una chequera nueva y una tarjeta de débito que se sintió como una llave hacia la libertad. Señora Morales, me dijo mientras procesaba los documentos. Su esposo fue muy previsor. Este dinero ha estado generando intereses durante 2 años. La cantidad actual es de 32 millones de pesos. Salí del banco sintiéndome como si caminara en una nube. Por primera vez en 2 años, entré a una tienda de ropa y me compré algo nuevo. Una blusa elegante color vino que me hacía ver distinguida. Zapatos cómodos pero bonitos. Un bolso de piel que por fin hacía juego con mi dignidad recuperada. Después fui a la estética de doña Leticia, donde había ido durante años pero que había dejado de frecuentar por ahorrar dinero. Me hice un corte moderno. Me pinté las canas con un color castaño suave. Me arreglé las uñas. Cuando me vi en el espejo casi no me reconocí. Era yo, pero una versión de mí que había estado dormida durante años. ¡Ay, doña Isabel!, exclamó doña Leticia. Se ve usted preciosa. ¿Ocasión especial? Sí, Leticia, muy especial. Me estoy reencontrando conmigo misma. Cuando llegué a casa esa tarde, Julián ya había regresado del trabajo. Estaba en la sala viendo televisión con una cerveza en la mano, como si fuera el dueño del lugar. Al verme entrar, casi se atraganta con el trago. ¿Doña Isabel? ¿Se fue de compras? Sí. Respondí simplemente, sin darle más explicaciones. ¿Ya llegaron Clara y los niños? No. Pero, ¿de dónde sacó dinero para todo eso?, preguntó, señalando mi nueva apariencia con gesto confundido. De mis ahorros, mentí parcialmente. Una mujer debe verse bien, ¿no cree? Se quedó callado, probablemente haciendo cálculos mentales sobre cuánto habría gastado y de dónde habría salido ese dinero.
No sabía que acababa de ver una muestra muy pequeña de lo que estaba por venir. Esa noche, durante la cena, todos me miraban con curiosidad. Sofía fue la primera en romper el silencio. «Abuela, te ves muy bonita, como en las fotos de cuando eras joven». «Gracias, mi amor», le respondí, sirviéndole más arroz. A veces una necesita recordar quién es en realidad. Emilio, siempre directo, preguntó: «¿Por qué te compraste ropa nueva, abuela?» «Papá dice que no tenemos dinero para lujos». Julián le dio una mirada severa a Emilio, pero yo sonreí tranquilamente. Los niños tienen razón en preguntar, Julián, y es bueno que sepan que su abuela no es una carga. Tengo mis propios recursos. ¿Recursos?, preguntó Clara, dejando el tenedor a medio camino hacia su boca. Sí, mija. Tu papá no me dejó en la calle como ustedes pensaban. Manuel era un hombre muy previsor. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. Julián y Clara intercambiaron miradas rápidas, esas miradas de pánico que se dan cuando los planes se empiezan a complicar. Pero mamá, balbuceó Clara, tú nunca mencionaste que tuvieras dinero guardado. Nunca me preguntaron, respondí serenamente. Además, pensé que no era importante mientras ustedes se hicieran cargo de todo. ¿Cuánto dinero es?, preguntó Julián, intentando sonar casual pero con voz tensa. Lo suficiente para no ser una carga para nadie, respondí, tomando un sorbo de agua fresca de Jamaica. Lo suficiente para tomar mis propias decisiones. Por primera vez en 2 años, fui yo quien dominó la conversación en la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir sintiéndome dueña de mi propia vida. Al día siguiente sería viernes. Julián había quedado de traer los papeles del notario. Pero él no sabía que yo también tendría mis propios papeles preparados, y que nuestra pequeña reunión familiar iba a tener invitados que él no esperaba. El viernes amaneció con cielo despejado y aire fresco, como si hasta el clima supiera que sería un día especial. Me levanté temprano, pero esta vez no para servir a otros, sino para prepararme para la batalla más importante de mi vida. Me duché con calma, me puse la blusa nueva color vino y me maquillé ligeramente. Quería verme digna para lo que estaba por venir. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era la licenciada Laura. «Señora Isabel, todo está listo. Los técnicos ya instalaron los equipos de grabación en su casa mientras ustedes dormían. Están tan bien escondidos que es imposible detectarlos. A las 3 de la tarde estaremos ahí, pero llegaremos cuando usted nos dé la señal». «Perfecto, licenciada». Julián dijo que vendría a las 2 con el notario. «Recuerde, deje que él hable todo lo que quiera. Mientras más se explaye, mejor evidencia tendremos». Desayuné sola, disfrutando el café que me había servido en la taza buena de porcelana, esa que había guardado para visitas especiales y que ahora usaba para mí misma. Por primera vez en años, no estaba corriendo para atender a nadie. No tenía que calcular cuántos huevos quedaban o si alcanzaría la leche para todos. Era mi tiempo, mi cocina, mi paz. A las 12, llegaron Clara y los niños del supermercado. Clara traía esa sonrisa nerviosa que ponía cuando sabía que algo importante estaba por pasar, pero no tenía control sobre ello. «Mamá, Julián va a venir en la tarde con unos papeles», me dijo mientras guardaba las compras que había hecho con dinero que no sabía de dónde venía. «Son para organizarte mejor las cosas». «Ya me había dicho», respondí tranquilamente, ayudándola con las bolsas. «¿Compraste todo lo que necesitabas?» «Sí, bueno, Julián me dio dinero extra hoy. Dijo que era importante que tuviéramos buena comida para esta tarde». «Qué interesante». Julián quería impresionar al notario con abundancia, demostrar que él era un buen proveedor que se haría cargo responsablemente de mis asuntos. No sabía que cada peso extra que gastaba estaba siendo documentado por la licenciada Laura como evidencia de sus verdaderas intenciones. A las 2 en punto sonó el timbre. Julián entró acompañado de un hombre mayor, delgado, con lentes y maletín de piel. Se presentó como licenciado Ramírez, notario público. Julián venía especialmente arreglado, con traje nuevo y corbata, como si fuera a una junta de negocios importante. «Doña Isabel», dijo Julián con esa sonrisa que ya no me engañaba, «le presento al licenciado Ramírez. Él va a ayudarnos con los papelitos para que usted esté más tranquila». Clara estaba sentada en el sillón, retorciéndose las manos. Los niños habían sido enviados a casa de una vecina para que no molestaran. Todo estaba perfectamente orquestado para que yo firmara sin testigos incómodos. «Mucho gusto, licenciado», dije, estrechándole la mano al notario. «¿Gusta un café? ¿Algo de comer?» «Un café estaría perfecto, señora», respondió el hombre, acomodándose en mi mesa del comedor. Mientras preparaba el café, escuchaba desde la cocina cómo Julián le explicaba al notario la situación, que yo era una anciana que ya no podía manejar sus asuntos,
que necesitaba quien tomara decisiones por mí, que ellos como familia responsable querían protegerme de estafadores y malas decisiones. Serví el café en mi mejor juego de tazas, esas de porcelana china que mi madre me había heredado. Si iba a firmar mi supuesta rendición, al menos sería con estilo. Señora Morales, comenzó el licenciado Ramírez, abriendo su maletín y sacando varios documentos. Su yerno me ha explicado que desea otorgar un poder amplio para que él pueda manejar sus bienes y tomar decisiones médicas por usted. Es una decisión muy prudente para una persona de su edad. Sí, dije, sentándome frente a él. Julián dice que es lo mejor para mí. Exactamente, interrumpió Julián, inclinándose hacia mí con falsa preocupación. Doña Isabel, con este poder yo podría manejar su pensión, sus cuentas del banco, la casa, todo. Así usted no tendría que preocuparse por nada. Y si en algún momento necesita cuidados especiales, yo podría decidir el mejor lugar para usted. ¿El mejor lugar?, pregunté, fingiendo confusión. Bueno, ya hablamos de esto. Hay residencias muy bonitas donde las personas mayores están más cómodas, con enfermeras, doctores, gente de su edad. Mucho mejor que estar aquí sola todo el día. El licenciado Ramírez carraspeó. Señor Guerrero, mi función es explicar los documentos legales, no las decisiones familiares. Por supuesto, licenciado. Discúlpeme, dijo Julián, pero siguió hablando. Lo que quiero decir, doña Isabel, es que con este poder, yo podría vender la casa si fuera necesario para pagar una residencia de calidad. Esta casa vale mucho dinero ahora que Coyoacán se puso de moda. Podríamos sacar fácilmente 4 o 5 millones de pesos. ¿5 millones?, pregunté, abriendo mucho los ojos como si fuera una cantidad impresionante. ¿Tanto vale mi casita? Sí, doña Isabel. Y con ese dinero, más su pensión, usted estaría cubierta en una residencia por muchos años. Y lo que sobrara... Bueno, Clara es su única hija. Así que eventualmente sería para ella y los niños. Ahí estaba. La confesión completa grabándose en equipos que él no podía ver. Julián acababa de admitir que su plan era encerrarme en un asilo, vender mi casa, quedarse con el dinero y esperar a que me muriera para heredar lo que quedara. ¿Y si yo no quisiera irme a una residencia?, pregunté con voz pequeña, interpretando a la anciana vulnerable. «Ay, doña Isabel», suspiró Julián con condescendencia. «Esas son decisiones difíciles que a veces hay que tomar por el bien de la persona. Usted ya no puede evaluar objetivamente lo que le conviene. Por eso existe este poder, para que alguien más sensato decida por usted». Clara se removió incómoda en su asiento. «Julián», murmuró, pero él la silenció con una mirada. «Clara está de acuerdo, ¿verdad, amor?», le dijo. «Sabemos que es lo mejor para su mamá». «Sí», susurró Clara sin convicción. El licenciado Ramírez me extendió los documentos. «Señora Morales, ¿quiere que le explique el contenido de los documentos antes de firmar?». «Por favor», dije, tomando los papeles con manos que fingían temblar. Mientras el notario me explicaba las cláusulas legales, yo leía cuidadosamente. El poder era indeed amplísimo. Julián podría disponer de todos mis bienes, tomar decisiones médicas, cambiar mi lugar de residencia, incluso decidir sobre mi testamento. Era prácticamente una muerte legal en vida. ¿Entendió todo, señora?, preguntó el licenciado. «Creo que sí», dije, tomando la pluma que me ofrecía Julián. «Aunque tengo una pregunta». «¿Cuál, doña Isabel?», preguntó Julián, claramente ansioso porque firmara de una vez. «¿Usted ya sabe cuánto dinero tengo en el banco?». Julián y Clara intercambiaron miradas rápidas. «Bueno, no exactamente», dijo él, «pero con el poder podré revisarlo todo y organizarlo mejor». «Ah», dije acercando la pluma al papel, «porque yo sí sé cuánto tengo». Firmé la primera hoja lentamente, sintiendo cómo Julián se relajaba al ver mi nombre aparecer en el documento. Luego firmé la segunda. Y cuando estaba a punto de firmar la tercera y final, levanté la vista y sonreí. «Julián», dije con voz clara y fuerte, «¿sabe qué? Usted acaba de quedar grabado intentando robarme la vida». Su cara se puso blanca como papel. «¿Qué dice?». En ese momento se abrió la puerta principal. Entraron la licenciada Laura, 2 policías ministeriales y un hombre con una cámara de video. Julián se puso de pie tan rápido que tiró su silla. «¡Esto es un montaje!», gritó. «Montaje fue lo suyo, Julián», le dije, poniéndome de pie lentamente. «Casarse con mi hija para quedarse con mi casa, manipularla para que me corriera, inventar que estoy chocha para justificar robarme todo. Eso sí fue un montaje». «Señor Guerrero», dijo uno de los policías, «está usted detenido por intento de fraude a persona mayor y abuso psicológico». «¡Clara!», gritó Julián mientras le ponían las esposas. «Diles que esto es mentira. Tú sabías del plan».
Clara se levantó del sillón con los ojos llenos de lágrimas y me miró directamente por primera vez en meses. Mamá, susurró, perdóname. Después de que se llevaron a Julián esposado, la casa se quedó en un silencio extraño. No era el silencio pesado de la tristeza, sino algo diferente. Era como el silencio que sigue después de una tormenta, cuando el aire se siente limpio y uno puede respirar profundo otra vez. Clara se había desplomado en el sillón, llorando con esa clase de llanto que viene desde muy adentro, desde lugares donde guardamos la culpa y la vergüenza. Yo me acerqué a ella lentamente, sin prisa, por primera vez en años. El tiempo era mío. Mija, le dije, sentándome a su lado. Mírame. Levantó la cara empapada en lágrimas. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero por primera vez en mucho tiempo pude ver a mi Clara ahí, a la niña que había criado, no a la mujer que se había perdido tratando de complacer a un hombre que nunca la iba a valorar. Mamá, no sabía que él había llegado tan lejos, sollozó. Yo pensé que solo quería ayudar, que de verdad creía que era mejor para ti estar en una residencia. ¿De verdad pensabas eso, Clara? ¿O era más fácil creerlo que enfrentar a tu marido? Se quedó callada un largo rato. Afuera se escuchaba el rumor del tráfico en la avenida, los gritos de los niños jugando en la calle, la vida normal que había continuado sin pausa mientras nuestra familia se desmoronaba y se reconstruía en una sola tarde. Tenía miedo, mamá, susurró finalmente. Tanto miedo de quedarme sola otra vez, de no poder mantener a los niños, de volver a ser la madre soltera que no sabe cómo salir adelante. Julián me hacía sentir protegida, aunque me tratara mal a veces. ¿A veces? Pregunté suavemente. Siempre, corrigió, limpiándose los ojos con la manga. Me decía que era tonta, que sin él no sabría ni cómo vestirme, que nadie más me iba a querer con 2 hijos. Y yo le creía, mamá. Le creía porque tenía tanto miedo de estar sola que prefería estar mal acompañada. Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías y temblorosas, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Clara, ¿sabes por qué nunca te dije nada sobre el dinero de tu papá? Negó con la cabeza. Porque quería que aprendieras a valorarte por ti misma, no por lo que tenías. Pero me equivoqué. Te dejé creer que éramos pobres, que dependíamos de otros, que no teníamos opciones. Y eso te hizo vulnerable a hombres como Julián. ¿Cuánto dinero es, mamá? Preguntó con voz pequeña. Suficiente para que tú y los niños nunca dependan de nadie que los trate mal, respondí. Suficiente para que tengas tiempo de encontrar tu camino sin presión, sin miedo. Los siguientes días fueron como aprender a caminar de nuevo. Clara se divorció de Julián antes de que él saliera bajo fianza. La licenciada Laura se encargó de todo. La demanda, los documentos, la protección legal para que él no pudiera acercarse a nosotras. Resultó que Julián tenía deudas de juego por varios millones de pesos y había estafado a otras viudas del barrio con esquemas similares. Mi caso fue el que finalmente lo expuso. Con Clara libre del peso de un matrimonio tóxico, yo comencé a hacer cosas que había olvidado que podía hacer. Cosas simples pero revolucionarias para alguien que había vivido 70 años sirviendo a otros. Me levanté un domingo a las 10 de la mañana simplemente porque quise, no porque alguien necesitara desayuno, no porque hubiera obligaciones esperándome. Me quedé en la cama leyendo una novela que había comprado sin pedirle permiso a nadie, tomando café que me había servido en la taza buena. Fui al mercado de Coyoacán no para comprar lo que otros necesitaban, sino para buscar las flores que a mí me gustaban. Compré gladiolas amarillas, mis favoritas, esas que Manuel me regalaba cuando éramos novios y que yo había dejado de comprar porque eran un gasto innecesario. Las puse en un florero de cristal en el centro de mi mesa del comedor, y cada vez que las veía me acordaba de que yo también merecía cosas bonitas. Me inscribí en clases de bordado en la Casa de Cultura. Era algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo de intentar. 2 veces por semana iba en transporte público, como una señora independiente que tenía lugares a donde ir por su propio gusto. Conocí a otras mujeres de mi edad que también habían encontrado su libertad tarde en la vida. Compartimos historias, risas, y esa sabiduría que solo viene con los años y las experiencias difíciles. Una tarde Sofía llegó de la escuela y me encontró en el patio trasero, plantando nuevas flores en el jardín que había descuidado durante años. «Abuela», me dijo, sentándose en el pasto a mi lado, «¿por qué estás tan diferente?» «¿Diferente cómo, mi amor?» «No sé. Más contenta. Antes siempre estabas corriendo, haciendo cosas para otros. Ahora te veo hacer cosas que te gustan a ti». Le sonreí, limpiándome la tierra de las manos en el delantal. ¿Sabes qué, Sofía? Durante muchos años pensé que ser buena abuela y buena mamá significaba no pensar en mí misma, pero me di cuenta de que cuando una no se cuida,
No puede cuidar bien a los demás. Como cuando en el avión dicen que te pongas primero tu mascarilla de oxígeno. Me reí. Mi nieta de 12 años había entendido en una frase lo que a mí me había tomado 70 años aprender. Exactamente como eso, mi amor. Clara también estaba cambiando. Sin Julián diciéndole qué pensar, qué hacer, qué ponerse, estaba redescubriendo quién era. Se inscribió para terminar su carrera de administración, esa que había dejado trunca por seguir a un hombre que no la valoraba. Usaba el dinero que yo le daba no para lujos vacíos, sino para invertir en su educación, en su futuro. Mamá, me dijo una noche mientras cenábamos las 3 generaciones juntas en mi mesa. Me da pena reconocerlo, pero no recordaba cómo se sentía tomar mis propias decisiones. Nunca es tarde para recordarlo, mija. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio y los nietos dormían en sus camas, yo me sentaba en el patio trasero con una taza de té de manzanilla y miraba las estrellas. Era en esos momentos cuando sentía más cerca la presencia de Manuel. No como dolor o nostalgia, sino como agradecimiento. Él había trabajado en silencio todos esos años no solo para protegerme económicamente, sino para darme la posibilidad de esta segunda oportunidad. Gracias, mi amor, le susurraba al aire nocturno. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Un día decidí hacer algo que había soñado durante años, pero que nunca me había atrevido a intentar. Abrir un pequeño restaurante en la planta baja de mi casa. No porque necesitara el dinero, sino porque me encantaba cocinar y quería compartir esa alegría con otros. Lo llamé Sazón de Casa. Y serví comida tradicional mexicana, hecha con el amor y la paciencia que solo dan los años. El restaurante se llenó de vecinos, turistas que visitaban Coyoacán, y personas que buscaban el sabor auténtico de la comida casera. Pero más que un negocio, se convirtió en un lugar de encuentro. Mujeres mayores venían a platicar, jóvenes madres traían a sus hijos, parejas de novios descubrían el sabor de un mole hecho con técnica de 50 años. Una tarde, una señora de mi edad se acercó después de comer. «Señora», me dijo con los ojos brillantes, «su comida me recordó a mi mamá, pero más que eso, verla a usted aquí, dirigiendo su propio negocio, me da esperanza. Yo también estoy pasando por una situación difícil con mi familia, y pensaba que ya era muy tarde para cambiar las cosas». «Nunca es tarde», le respondí, recordando las palabras de la licenciada Laura y de la enfermera Claire que me había ayudado cuando todo parecía perdido. Nunca es tarde para decidir que una merece respeto y felicidad. En mi nueva rutina, las mañanas empezaban conmigo eligiendo qué hacer con mi día. A veces era trabajar en el restaurante, a veces era ir a mis clases de bordado, a veces era simplemente sentarme en mi jardín a leer, pero siempre, siempre era mi elección. Los nietos se acostumbraron a esta nueva versión de su abuela. Una abuela que los seguía queriendo y cuidando, pero que también tenía sus propios proyectos, sus propios sueños, sus propias prioridades. Y creo que era un mejor ejemplo para ellos así, como una mujer completa, no como una sombra que existía solo para servir a otros. Una noche, mientras revisaba las cuentas del restaurante en mi mesa del comedor, me di cuenta de algo sorprendente. Era feliz, no una felicidad que dependía de otros, no una felicidad que venía de sacrificarme por alguien más. Era una felicidad que nacía de mí misma, de mis propias decisiones, de mi propia vida elegida día a día. 70 años me había tomado aprender que el amor verdadero, empezando por el amor propio, nunca requiere que una se haga pequeña para que otros se sientan grandes. 6 meses después, me despierto cada mañana en mi cama, en mi casa, en mi vida. No es un despertar sobresaltado por obligaciones que me esperan, sino un despertar suave, natural, como cuando el sol entra por la ventana y te invita a abrir los ojos sin prisa. Es marzo, y las bugambilias del patio están floreciendo con ese color magenta intenso que tanto me gusta. Desde la cama puedo escuchar los sonidos de mi casa llena de vida. Clara preparando desayuno para los niños, Sofía practicando en el piano que compramos con mi dinero, Emilio jugando con el perro que adoptamos la semana pasada. Son sonidos alegres, no la tensión silenciosa que vivimos durante años cuando Julián llenaba estos espacios con su presencia amarga. Me levanto cuando quiero, me visto con ropa que me gusta, y bajo a una cocina que huele a café de olla y pan dulce de la panadería La Esperanza, esa que está en la esquina y que ahora puedo permitirme el lujo de visitar sin contar monedas. «Buenos días, mamá», me dice Clara con una sonrisa que ha vuelto a ser genuina. Está sentada en la mesa revisando sus tareas de la universidad. A los 40 años, mi hija está terminando la carrera que abandonó por seguir a un hombre que la despreciaba. Sus calificaciones son excelentes. Resulta que Clara siempre fue inteligente, solo necesitaba creer en sí misma. «Buenos días, mija, ¿cómo dormiste?» «Muy bien.
Anoche soñé con papá. Me decía que estaba orgulloso de nosotras, de cómo salimos adelante. Sonrío mientras me sirvo café. Manuel aparece seguido en nuestros sueños ahora, pero ya no como una presencia triste que nos recuerda lo que perdimos, sino como una bendición que nos acompaña en lo que estamos construyendo. El restaurante Sazón de Casa se ha convertido en algo más grande de lo que imaginé, no solo por la comida, sino por las historias que se crean entre sus mesas. La semana pasada vino una pareja de ancianos de Guadalajara. El señor me contó que su esposa tenía Alzheimer y que hacía meses que no sonreía, pero que cuando probó mi mole poblano, sus ojos se iluminaron y dijo, «Sabe como el de mi mamá». Momentos así me recuerdan por qué cocinar siempre fue mi forma de amar. También he conocido a otras mujeres que han pasado por situaciones similares a la mía. Doña Carmen, de 75 años, que se divorció después de 50 años de matrimonio porque su esposo la golpeaba y sus hijos le decían que aguantara por la familia. María Elena, de 68, que echó de su casa a un yerno que la trataba como sirvienta gratuita. Todas hemos encontrado en Sazón de Casa no solo un lugar para comer, sino un refugio donde sabemos que nuestras historias importan. Julián fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude y abuso financiero a personas mayores. Durante el juicio, salieron a la luz 5 casos más de viudas a las que había estafado. Su esquema era siempre el mismo: seducir a mujeres vulnerables, convencerlas de que él las protegería, ganar su confianza y luego despojarlas de todo. La licenciada Laura me dijo que mi valentía para denunciarlo había salvado a muchas otras mujeres de sufrir lo mismo. Clara no lo ha visitado en la cárcel ni una sola vez. No tengo nada que decirle a ese hombre, me explicó. El Julián del que me enamoré probablemente nunca existió. Era solo una máscara para conseguir lo que quería. Los niños han florecido sin la presencia tóxica de su padre. Sofía, que siempre había sido tímida y callada, ahora participa en obras de teatro de su escuela y sueña con ser escritora. Emilio, que antes solo hablaba cuando le preguntaban directamente, ahora llena la casa con sus ocurrencias y preguntas interminables sobre cómo funcionan las cosas. «Abuela», me dice Emilio durante el desayuno, «mi maestra dice que las familias pueden ser de muchas formas diferentes». «Así es, mi amor». «¿Y cómo es nuestra familia?» «Nuestra familia somos mamá, tú, Sofía y yo. Y también el abuelo Manuel, aunque esté en el cielo. Y Canela», agrega, refiriéndose a la perrita que adoptamos. «¿Y papá?», pregunta Sofía con esa seriedad que tienen los niños cuando tocan temas difíciles. Clara deja su café y mira a sus hijos con esa honestidad que ha aprendido a practicar. Papá eligió no ser parte de nuestra familia cuando decidió lastimarnos. A veces las personas hacen decisiones que las alejan de las personas que aman, pero nosotros seguimos siendo una familia completa y feliz. Es cierto, somos una familia completa. No nos falta nada ni nadie. Hemos aprendido a llenar los espacios con amor verdadero, no con personas que ocupan lugar pero vacían el corazón. Esta tarde tengo cita con la licenciada Laura, no por problemas legales esta vez, sino porque estamos preparando los documentos para establecer una fundación. Con parte del dinero de Manuel, quiero crear un refugio temporal para mujeres mayores que estén pasando por situaciones de abuso familiar. Un lugar donde puedan quedarse mientras reorganizan sus vidas, con apoyo legal, psicológico y financiero, para que nunca más tengan que elegir entre la dignidad y la soledad. Lo vamos a llamar Casa Manuel, le dije a Clara cuando le conté el plan. En honor a tu papá, que me dio las herramientas para ser libre. Clara lloró cuando se lo dije, pero fueron lágrimas de orgullo, no de tristeza. Por las tardes, cuando el restaurante cierra y los niños están haciendo tarea, me gusta sentarme en el patio trasero con una taza de té de manzanilla. Es mi momento de reflexión, mi conversación silenciosa con la vida. Veo las plantas que he sembrado crecer cada día un poco más, como una metáfora perfecta de lo que estamos construyendo. A veces pienso en la Isabel de hace 6 meses. Esa mujer que servía pozole mientras la humillaban, que sonreía cuando la lastimaban, que creía que su valor dependía de cuánto podía sacrificarse por otros. Siento compasión por ella, no pena. Era una mujer que hacía lo mejor que sabía con las herramientas que tenía en ese momento. Pero también siento orgullo por la Isabel de hoy, por la mujer que se puso de pie cuando parecía que ya no tenía fuerzas, que aprendió a usar su voz cuando creía que nadie la escucharía, que transformó su dolor en poder y su experiencia en sabiduría. Anoche, mientras cerraba el restaurante, llegó una señora mayor acompañada de su hija. La señora se veía perdida, con esa mirada de quien ha llorado mucho tiempo en silencio. Su hija me explicó que acababan de sacar a la abuela de la casa donde vivía con su hijo y su nuera, porque la trataban como empleada gratuita y la amenazaban con echarla a la calle. Mi abuela no tiene a dónde ir,
me dijo la joven con los ojos llenos de lágrimas. Escuchamos de usted, de su historia, y pensamos que tal vez no la dejé terminar. Por supuesto que tiene a dónde ir, le dije. Vengan mañana temprano. Vamos a resolverlo juntas. Mientras la señora mayor se iba, se volteó y me dijo, gracias por demostrarme que todavía hay esperanza. Esa noche entendí completamente por qué había pasado por todo lo que pasé. No fue solo para salvarme a mí misma, sino para poder tender la mano a otras mujeres que están donde yo estuve. Mi dolor se había convertido en mi propósito. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo decir con total honestidad algo que no había podido decir en décadas. Soy feliz. No porque mi vida sea perfecta, sino porque es mía. Cada decisión, cada día, cada sonrisa, cada momento de paz, todo es resultado de mis propias elecciones. Me llamaron basura de la calle, una noche que serví cena con amor. Quisieron encerrarme y robarme mi vida. Me subestimaron completamente. Y terminé siendo la dueña de mi destino, la protectora de mi familia, y la pesadilla de quienes se atreven a despreciar a los viejos. La vida me enseñó que a veces tenemos que llegar al fondo del pozo para descubrir que tenemos la fuerza para escalar hasta la cima, que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero nunca humilla, y que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntame en los comentarios tu experiencia o la de alguien cercano a ti. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, una historia de transformación es todo lo que necesitamos para recordar que somos más fuertes de lo que creemos.